Para Berna Villarreal es hacer un viaje al pasado. Nos conocimos hace más de 33 años, en el 1990, trabajando en un CAS de drogodependencias, de tratamiento a las drogodependencias. Para Berna era su primer trabajo como trabajadora social, recién licenciada, y para mí era también mi primer trabajo aquí en Barcelona. Desde entonces, desde los 90 hasta ahora, hemos compartido muchas experiencias y mucha vida en general, desde el cariño y la amistad. Berna es una trabajadora incansable, con mucha intuición y una gran sensibilidad, y como sabéis, con muchos años de experiencia. Es diplomada en trabajo social, tiene la licenciatura casi acabada de psicología, tiene un máster en drogodependencias, un posgrado en grupos en salud mental, realizado en la Fundación Vidal y Barraquer, máster de Intervenciones Sociales y Educativas, el posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica de esta casa, de la CBP, curso de especialización en Trabajo en la Red y Salud Mental Comunitaria, en la Escuela Clínica Psicoanalítica de Niños y Adolescentes. Aparte de esta formación, ha trabajado, sobre todo del 90 al 93, en centros de drogodependencias, en ayuda a centros de drogodependencias. Desde el 93 al 96 es técnica de salud del Consejo Nacional de la Juventud de Barcelona. Del 96 al 2001 trabaja en CEJAS, que es un centro para jóvenes del tratamiento o de la información de anticoncepción y sexualidad, como trabajador social. Y desde el 2001 hasta la actualidad ya trabaja en la Fundación Pere Claver, donde continúa haciendo su función. Ha trabajado en el CESMA de Sants y en el Hospital de Día todos estos años. Su asistencia es individual, familiar y grupal. Pero también compagina, desde el 2003 hasta el 2011, compagina su trabajo asistencial con su docencia como profesora asociada de la Universidad de Barcelona en trabajo social. Imparte diferentes asignaturas de grupos, de trabajo social y grupos, de supervisión de prácticas, es tutora del trabajo de fin de grado y otras asignaturas de la carrera de trabajo social. Y desde el 2004 a la actualidad, sobre todo, participa como ponente y organizadora de congresos y jornadas. Tiene varios premios también de investigación en salud mental. Y en la actualidad es directora del Instituto de Docencia, Investigación e Innovación de la Fundación Pere Claver. Desde el 2016 hasta la actualidad es presidenta de la AENEN, Cataluña, Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental. Bueno, ya le damos la palabra a Berna para su ponencia sobre adolescencia y vínculos afectivos, consideraciones en la atención psicoterapéutica desde un hospital de día para adolescentes. Gracias, Carmen. No sé qué tal el sonido, si se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Sí? Perfecto, vale, porque este formato híbrido yo comentaba antes de empezar que para mí va a ser una experiencia nueva y tengo la suerte de estar aquí arropada por personas, muchas de ellas que conozco y que es bueno, la verdad es que un gusto de poder compartir este rato con vosotras y espero que esta calidez que tengamos aquí en la sala poderla transmitir a todos los que estáis siguiéndonos desde casa o desde el lugar que sea, pero que nos permita compartir y tener un tiempo juntos para pensar. Lo del currículum, bueno, lo de la docencia fue un tiempo, fueron unos años en la universidad, creo que 6 o 7 años que luego lo dejé, y es verdad lo del trabajo, porque sí que son muchas cosas, pero también son años, ¿no? Los años dan la ventaja también de poder vivir experiencias, formarnos y compartir. Yo tengo la suerte de que he compartido con muchos profesionales para mí de mucha capacidad y en eso siempre uno siente el agradecimiento, ¿no? De todo lo que uno aprende. Y hoy compartía con alguna compañera que está aquí conmigo hoy, que siento también que es un reto esto de también intentar transmitir y compartir de forma honesta, genuina,
las preguntas, los interrogantes, las experiencias y pensarlos de una manera abierta con vosotros, ¿no? Yo estoy aquí hoy, pero no porque sepa más, sino porque, bueno, me han invitado y eso también lo agradezco, ¿no? Pero mi propuesta va a ser tener este tiempo de hora y media, si os parece, con una primera presentación que ahora os digo un poquito cómo la he pensado, pero lo que sí que me gustaría es que tengamos este reto de compartir el pensamiento y de interrogarnos y dialogar. Creo que esto es lo que nos enriquece siempre, ¿no? Yo soy trabajadora social y hablábamos un poco también de lo que significa, ¿no?, el trabajo social en lo sanitario, pero hoy lo que os quiero hablar no lo voy a hacer específicamente desde mi rol. He tomado una perspectiva, yo creo que también quizás por el momento profesional ahora, por la labor y porque inicio una aventura nueva que es el trabajo de una tesis doctoral que pretendo centrarla en todo el trabajo de qué facilita la construcción de vínculos con los adolescentes que atendemos en el dispositivo del hospital de día, concretamente el de Peraclave, que es donde he trabajado los últimos 20 años, el estudio de qué favorece el vínculo y cómo trabajamos el proceso de desvinculación y todo lo que implica, ¿no? Las separaciones, las ausencias, las frustraciones. Entonces, todo este trabajo de cómo en el entorno y desde lo terapéutico entendemos, captamos y trabajamos estos aspectos es el que tengo esta aventura, pretendo estudiar. Y con este deseo os traigo hoy aquí algunos aspectos de las primeras lecturas de todo este primer recorrido, pero sobre todo lo que me gustaría es que lo pudiéramos aterrizar a las prácticas vuestras con la riqueza de las disciplinas. Bueno, personas que estáis aquí en servicios, ¿no?, que estáis en hospitales de día, de adolescentes también, con diferentes disciplinas, de los que estáis en casa, me imagino que habrá también, ¿no?, una riqueza de diferentes disciplinas de lugares de trabajo. Creo que incluso del ámbito educativo había algún CRAE, con lo cual creo que esto nos va a permitir pensar los procesos de vinculación desde diferentes roles, desde diferentes servicios, desde diferentes contextos, edades, pero vamos a intentar compartir estas cuestiones. ¿Qué favorece vínculo? Cómo lo trabajamos en el proceso y cómo trabajamos el proceso de desvinculación y separación. Esta es un poco la propuesta que hoy os traigo. De hecho, la palabra vínculo yo creo que a todos nos conecta, creo que de todas las disciplinas, ¿no? En educación social se habla mucho de trabajo de vinculación, en pedagogía, los maestros. Creo que es una palabra que nos une, que tiene una carga de significación poderosa. Pero a veces cuando uno la escucha puede tener diferentes significados. Os pongo un ejemplo. La semana pasada estaba en una reunión que se definía indicadores, una reunión que pretendía indicadores de evaluación. Y se hablaba del indicador de vinculación. Entonces, se definía la vinculación como la presencia de una o dos visitas al dispositivo. En estos momentos de tránsito y de derivaciones, ¿no?, lograr que acuda una o dos visitas significaría que ese paciente se ha vinculado. Yo, para mí dentro me quedé pensando, digo, esta es una manera diferente de entender el vínculo, ¿no? Porque ir una o dos veces, bueno, tendríamos que pensar si eso significa vincularse o no, igual que dejar de ir una o dos veces no necesariamente significa que uno esté desvinculado. Entonces, ¿con qué significación, cómo entendemos esto del vínculo? Y si os fijáis un poco, yo lo voy a centrar en el vínculo. He añadido la palabra afectiva en la presentación, con algunas dudas, pero la he añadido porque estoy empezando a leer aspectos de teoría del apego, de Bowlby, y hay un libro que me está gustando mucho que habla de vínculo afectivo, formación, desarrollo y pérdida, y ese libro me inspiró el coger esa palabra también de vínculo afectivo. Por vínculo, si nos vamos, esto siempre queda bien, ¿no?, de lo etimológico queda bien, pero nos da un poco también de dónde viene. Cuando busqué el significado no me gustó nada, porque vínculo, el significado que viene del latín, quiere decir cadena o atadura, ¿no? Cadena o atadura de entrada no parecía que es lo que uno imagina, ¿no?, cuando lo ve en positivo. Pero además es una palabra que no se especifica. El vínculo puede ser entre cosas, entre animales, entre una persona y un animal, entre humanos. Es un concepto amplio, no específico de lo humano, no está asociado a la condición humana. Y afecto, que también proviene del latín, tiene una significación, esta sí,
más, digamos, positiva porque refiere lo que sería un estado emocional agradable hacia algo o alguien. Entonces, bueno, esto de unir las dos palabras, ¿no? Unirlas, nos da la idea de que estaríamos hablando de emociones que nos unen, que unen dos sujetos o incluso un sujeto con, por ejemplo, una mascota. Yo es que soy mucho también, creo que el mundo animal también nos permite vínculos afectivos. Pero bueno. Cualidades del vínculo, cosas que definen un poco más. Encontré unas referencias así un poco al azar, sin que haya leído mucho la obra de Pichon Rivière, pero encontré unas referencias que me parecieron bonitas porque él da cualidades a lo que es el vínculo, y él dice que es algo que siempre está en movimiento y en transformación, no es un aspecto estático. El vínculo no es una cosa que está de una manera determinada y hecha, tiene esa plasticidad, ese componente dinámico. Y por otro lado hablaba de una pluridimensionalidad, o como está compuesto de varios aspectos. Él señalaba varias cosas y yo cito una de las que me parecía, a mi modo de ver, muy significativa, porque él habla del vínculo interno, donde aparecen afectos, pensamientos, fantasías, y el vínculo externo, que es lo que observamos de relación, lo que sucede en el comportamiento o en la relación. En síntesis, Pichon Rivière lo que dice es que el vínculo es una relación particular con un objeto y que de esta relación particular resulta una conducta que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la externa de objeto. Esto de la repetición y de lo automático luego lo vamos a volver a ver, ¿no? Porque vamos a ver la importancia que tiene este aspecto. Voy a hacer la presentación de este tiempo que tenemos un poco pensada en una parte en que yo suelto más el rollo, dicho así, ¿vale? Aunque me podéis interrumpir y parar en lo que queráis. Y en esta primera parte hay como dos bloques. Una en la que hago una aproximación para entender aspectos que tienen que ver con la comprensión del vínculo afectivo y la necesidad para el desarrollo. O sea, hay una gran parte de lo que puede decir que va a ser quizás recurrente, que es, me voy a fundamentar en aspectos de teoría que lo que anclan es que el vínculo es una base para permitir el desarrollo psíquico y emocional y el desarrollo de la mente y de las relaciones. Por tanto, voy a ir a esa vertiente, ¿no? Os decía esto, como una primera parte más que atañe a algunos conceptos para poder pensar mejor, y luego vamos a ir a la experiencia clínica, concretamente desde el hospital de día, donde yo he trabajado, tengo la suerte de haber trabajado estos 20 años y haber aprendido mucho. Entonces, desde ahí, y desde una perspectiva un poco integral, pensar aspectos sobre qué facilita la vinculación y cómo se trabaja la desvinculación en los procesos. Se sigue bien, desde casa yo veo algunos, no sé si lamento, quizás estoy más, bueno, estoy más pendiente de los que estamos aquí, pero cualquier cosa me ayudáis si veis que hay algo que quieran preguntar o lo que sea. Bueno, vamos allá. Esto del vínculo afectivo y la necesidad para el desarrollo psicosocial nace o está muy asociado a lo que es el concepto de apego, que emergió en un contexto bien importante porque era en los periodos de entreguerras, en los que concretamente Bowlby, muchos de vosotros igual ya os suena este autor, psiquiatra que trabajaba en Inglaterra, veía los efectos en los niños de perturbaciones psíquicas y relacionales que tenían que ver con la situación de guerra, los estresores, ¿no? y las separaciones. Bueno, en este contexto y de atender esta situación, descubre o ve una aportación que hasta ese momento era novedosa porque no se entendía así. Él lo que descubre es que esa necesidad de vínculo afectivo es una necesidad primaria. Hasta entonces se entendía un poco diferente. Desde las teorías más psicodinámicas o psicoanalíticas se entendía que el afecto y el vínculo emergía cuando las necesidades primarias, que eran las biológicas, las de alimentación y las asociadas sobre todo a lo fisiológico, de ahí emergía como un aspecto secundario el vínculo. Pero él considera que ese vínculo afectivo tiene
ese lugar de necesidad primaria para favorecer el desarrollo, dada como especie, ¿no? Nacemos con un grado inmaduro, hay parte del desarrollo que va a depender de que ese vínculo funcione, y entonces esos aspectos que vienen como especie, incluso en observaciones de etología, es parte de lo que él va asociando y hace esta aportación de decir que es una necesidad primaria. Cuando uno lee, y esto no lo dice él, esto yo lo saco deduciendo un poco el sentido de este vínculo y esta necesidad primaria, y sobre todo para comprender al servicio de qué está, uno puede entenderlo como que la finalidad última es la seguridad frente a la amenaza. Es un sistema para conseguir la seguridad del entorno, y veremos más adelante también que es un efecto de seguridad sobre también lo interno. Las amenazas que uno psíquicamente, lo que internamente uno pueda sentir amenazante, pero también las reales del exterior. Entonces, este vínculo afectivo está a favor de construir esta seguridad necesaria, imprescindible, para favorecer el proceso de desarrollo y de cambio, ¿no? Es una base que hay que poder asentar. Él dice, esto sí que recojo una cita de él, que la relación de apego es un logro fundamental que organiza el afecto, la cognición y el comportamiento en evolución, y que está en relación con la calidad de la disponibilidad física y emocional del cuidador. Dejo esta cita, pero no la extiendo porque luego vamos a ir a pensar un poco juntos, bueno, juntos lo he recogido y os lo voy a compartir, pero para que lo podamos pensar, cuáles son las condiciones que favorecen el apego, qué es necesario para que el entorno favorezca esta situación. Como sabéis, todo esto favorecer no garantiza, pero qué podemos saber que ayuda es interesante, ¿no? Saber y conocer. Aunque la teoría del apego y el concepto se asocia mucho a este autor, en realidad fue un trabajo de varios, no fue solo él, y tenía que ver mucho con la realidad de las guerras, como os decía antes. Entonces hubo aportaciones, Bowlby era bastante más profesional del ámbito clínico, era un terapeuta, pero Mary Ainsworth, no sé si lo digo del todo bien, pero Mary Ainsworth era una psicóloga estadounidense que emigró también a Inglaterra y quiso colaborar con él, y su perfil era más investigador. Si os suena, estas investigaciones donde se ve las reacciones de los niños pequeñitos cuando se separan de las figuras de apego, no sé si os suena, ella lo que quiso estudiar es qué pasa en los momentos de ausencia de la figura de apego. O sea, hizo experimentos, investigación para comprender la presencia y ausencia y las reacciones de los niños, los apegos, a partir de ahí, ¿no? Se empezaron a definir como más seguros, y donde había mayor inseguridad, qué tipo de reacciones tenían los niños como para regular ese aspecto de la ausencia de la figura de protección y la vuelta, al momento que vuelve, ¿no? Entonces, estos experimentos son aportaciones de ella. Y otro concepto clave de ella es el de base segura. El concepto base segura lo aportó ella. Y es esta idea un poco también de que, o sea, ya lo que observaba es cómo si se experimenta una base segura, se empiezan a desarrollar las conductas de exploración del medio. Pero requiere esa segurización de que hay algo ahí que permite que uno se atreva, dicho así, más coloquial, ¿no? Hace poco hacía un curso de apego que lo da Mario Marrone, que es un psiquiatra que es especialista, él se formó con Bowlby, y él hablaba de una metáfora. Cuando explicaba este concepto de la base segura, explicaba la metáfora de un avión que puede volar, pero que tiene que volver, tiene que regresar, no puede estar siempre volando. Es una metáfora sencilla, pero quedaba esta idea un poco de que la manera de separarse, las conductas exploratorias requieren una vuelta, tiene que haber un regreso, porque si no eso acaba mal, ¿no? Y hubo una aportación de una persona de las asistentes que decía, bueno, pero más que un aeropuerto quizá es un barco de estos que permiten, por la cuestión de lo dinámico, ¿no? No es un sitio fijo, el vínculo siempre está en transición y movimiento, entonces ese avión tiene que encontrarlo y ahí hay un encuentro, entonces la metáfora cambiaba, en lugar de un aeropuerto, como en un portaaviones de estos, ¿no? De las películas, ¿no? Imaginamos eso. Bueno, a mí me pareció que las metáforas a veces ayudan a entender
esta cuestión de la necesidad de, para separarte, tener un punto donde volver, ¿no? No me voy a enrollar mucho más con autores, pero había unos trabajadores sociales que eran matrimonio, eso es lo de menos a lo mejor, pero los Robertson, que hicieron unas aportaciones también interesantes, porque ellos también trabajando en la Tavistock, viendo las situaciones familiares y de los niños, todo el desamparo y las consecuencias, ellos también trabajaron para entender más estos efectos en los niños fruto de la separación. Y describieron como unos patrones que se repetían, ¿no? Decían que había como 3 reacciones en los niños, que era la protesta, la desesperación y el desapego. Es interesante esto, porque a veces, bueno, yo leía y me parecía que esta cuestión a veces del desapego se puede interpretar como una adaptación. Puede confundirnos, ¿no? Cuando uno ha agotado el recurso de la queja y del reclamo y hay ese repliegue, desde el entorno se puede entender como que uno está adaptado, porque no hay una respuesta de desajuste. Pero no necesariamente, o sea, habrá que quizás profundizar, ¿no? Para ver si estamos hablando de una adaptación real o estamos hablando de que ha habido algo ahí que ha pasado a tener una consecuencia tal que uno se repliega y se cierra sobre uno mismo. Bueno, me centro ahora en esta cuestión que yo intentaba que pudiéramos pensar juntos, ¿qué hace falta para favorecer un apego seguro? Del entorno, ¿qué cosas pueden ayudar? Y hay 4 elementos, 2 que ya desde el inicio se vieron muy claros y 2 que se fueron incorporando en desarrollos posteriores. No es que haya leído toda, no he leído tanto, pero lo que quiero decir es que a la medida que uno va leyendo, vas viendo que hay aportaciones, lo digo por la teoría del apego y la mentalización es extensa, creo que hay tanta bibliografía que va a ser infinita, ¿no? Pero en todo caso sí que hay como diferentes momentos en los que se detectan y se describen estos aspectos que favorecen. El primero de ellos es la constancia. Os digo los 4 y luego os los comento un poquito. Constancia, la sensibilidad o respuesta sensible, también lo nombran así, la regulación emocional en el entorno y el último, el diálogo reflexivo. El primero de ellos, de la constancia, hablamos de... fijaros que voy a hablar de aspectos que tienen que ver con el desarrollo primerenc, sale en catalán, primerenc sería primario, con el desarrollo primario, es decir, con un bebé, pero no solo, y de hecho son cosas que podemos aplicarlas, vamos a hablar luego de adolescentes, pero también podemos hablar de la vida, ¿no? De las etapas, de lo que necesitamos como seres humanos y de la vejez, bueno, de la vida, yo diría, ¿no? Entonces, la constancia, pensando ahí quizás más en el aspecto más de primario, tiene que ver con la necesaria presencia física, con el tiempo, tiene que haber un tiempo de presencia física y tiene que haber repetición. Suficiente como para que pueda haber algo que se pueda llegar a predecir. Ahí esos son los patrones, situaciones que se van dando de tal manera que algo de eso con el tiempo puede predecirse. Ese sería un primer aspecto que ayuda a favorecer el vínculo de apego seguro. La respuesta sensible, bueno, yo creo que ahí lo podemos imaginar bien rápido, pero tiene que ver con la conectividad emocional, con la disponibilidad de la mente nuestra al servicio, ¿no? De lo que el bebé o el otro puede estar experimentando, esa apertura, ¿no? Si un bebé está acompañado en presencia física de una madre ausente por depresión o por cualquier situación que haga que le sea difícil estar ahí en presencia y en disponibilidad, pues sería una de las cuestiones que dificultaría, ¿no? Esa vinculación de apego seguro. La regulación emocional tiene que ver con, bueno, con que el niño experimenta con gran intensidad, con avidez, emociones ambivalentes que pueden ser de gran necesidad, de rechazo, de odio, ¿no? Es toda ese conjunto y amalgama de emociones que forman parte de los seres humanos, ¿no? Un niño las experimenta con gran intensidad y sin las herramientas para poder regularlas de manera interna. Va a requerir de ese entorno que pueda estar dispuesto
para hacerse cargo de esas emociones, sobre todo aquellas que son más difíciles de tolerar, ¿no? La descarga, la rabia, la agresividad, todas esas emociones que requieren de un entorno que contenga y sostenga para que eso se pueda, con el tiempo y con muchísimo trabajo, acabar de producir un efecto estructurador psíquico y relacional. Pero estamos hablando de procesos largos, ¿no? Sí que esta cuestión de un entorno que ayuda y sostenga estas emociones es clave para que se pueda desarrollar. Esto luego lo voy a conectar con una hipótesis de cómo construimos el vínculo en el hospital de día y las situaciones de crisis que se pueden dar. Los que trabajamos en hospitales de día, yo creo que sabemos que se producen crisis necesariamente en el proceso, y mi impresión, me gustaría esto comprobarlo luego en el estudio, es de que estas crisis, si se sostienen y se regulan en el entorno de la manera más adecuada posible, dentro de las dificultades que pueden haber, esto tiene un efecto asegurador para el propio chico que sufre la crisis, pero también para el resto, que pueden estar experimentando a través de la mirada o de, ¿no?, la escucha. Y el último aspecto que decíamos, este diálogo reflexivo, tiene que ver con la construcción de significados, tiene que ver con todo aquello que en la relación podemos, a través de la palabra, de la fantasía, es poner reflexividad de alguna manera. Y de hecho, tanto esta capacidad, que tendría más que ver quizás con la mentalización, yo esto no estoy segura, esto lo digo como hipótesis, ¿no? Vale, luego me van a decir que seguramente hay gente que sabe más que yo de esto. Pero tengo esta duda, porque sí que entendía este concepto de la reflexividad como construir significantes de palabras y que con el tiempo van a ayudar al proceso de subjetivación, es decir, de que uno entienda significados también de uno mismo. Bueno, dicho todo esto, ahora hago un pequeño paréntesis. Yo, toda esta cuestión del apego y de las relaciones y del vínculo, yo creo que los que hemos sido madres o padres lo hemos vivido también, ¿no? Lo que significa el esfuerzo y tal. Yo durante muchos años mi convicción era que el amor y el apego era mucho, lo daba todo. Con los años vi que había otras cosas muy importantes también, que era el sostener lo difícil, ¿no? Y todo el proceso de separación, que a veces no es la separación física, es las frustraciones, las rabietas, las ausencias, sostener todo ese proceso es tan agotador que a veces uno como madre no te lo imaginabas tanto hasta que lo vives. Pero lo digo en este sentido, de que yo creo que en este aspecto de la base segura, creo que esta parte que de anécdota os digo, más la cuestión de cómo es importante sostener, acompañar ese proceso para que un hijo o una hija sienta, ¿no?, que puede descargar y que no pasa nada, que no es catastrófico y que eso se sostiene, y eso es agotador, ¿no? Entonces, esa parte yo diría que puede tener que ver un poco con esto de la regulación que estábamos hablando, ¿no? Porque una regulación del entorno de esas descargas puede, con el tiempo, ser un elemento que va estructurando y va poniendo límites y va permitiendo el desarrollo. Cuando todo esto falla por las situaciones sociales, por las situaciones de carencias, por las situaciones de conflictos bélicos, bueno, pues tiene que ver mucho con el sufrimiento y la fragilidad y las dinámicas con las que muchas veces también tenemos que convivir a través de las personas que atendemos, niños, adolescentes, familias. Hago un apunte sobre el tema de la adolescencia para pasar ya al capítulo hospital de día y experiencia y para compartir con vosotros un poquito más las cuestiones, ¿vale? Me interesa ir a la adolescencia porque, bueno, porque vamos a hablar ahora el resto del tiempo que nos queda de esto y porque por la propia especificidad de la etapa y porque de alguna forma yo creo que muchos de nosotros entendemos y pensamos la adolescencia como oportunidad de crisis poderosa, potente, en que uno puede reorganizar estos aspectos más internos que han quedado a lo mejor menos desarrollados, más carentes, tanto internos como a veces externos. Son oportunidades de reorganización si también se acompañan
porque aquí es donde remarcaría, volvería a la idea de que para producir desarrollo se requiere de algunos puntos que aseguricen. Y estaríamos hablando de tanto lo que tiene que ver con progenitores como lo que tiene que ver con un ámbito educativo o con amigos o con profesionales. Estamos hablando de figuras que den puntos donde uno pueda sentir una base segura, puntos de anclaje, protección. Estamos hablando de eso, ¿no? El adolescente, para atreverse internamente a salir de su identidad segura y experimentar los cambios físicos, experimentar los cambios psíquicos, y la relación necesita puntos donde volver. Estaríamos un poco... ¿Qué pasa? Que la dificultad es la lucha del propio adolescente, porque si vamos a lo de la vuelta, él está en guerra, ¿no? Él no quiere volver al portaaviones, o sea, necesita volver, pero veremos cómo se puede hacer, porque un adolescente sabemos que lucha contra la dependencia, no quiere sentirse niño, no quiere sentirse tratado ni así. Entonces, vamos a tener que comprender este aspecto claramente, no verlo así, y nuestra manera de acompañar va a tener que ser muy cuidadosa, que no les signifique una infantilización, ¿no? Pero van a necesitar estos marcos de referencia y estas conexiones de base segura desde las que poder desarrollar los cambios. Luis Feducci, psicoanalista muy apreciado por muchos de nosotros, que tuvimos la suerte de tenerlo de supervisor, falleció hace un año y estamos preparando una jornada para recordar, ¿no?, sus aprendizajes, sus conceptos, y habrá una publicación, se hará dentro de lo mucho. Luis Feducci nos enseñó muchísimo de la adolescencia, nos enseñó mucho porque yo creo que realmente conectaba perfectamente con lo que era el mundo interno de la adolescencia, y había algo, no sé, ¿no?, los que lo conocíais mucho, yo creo que había algo en él también adolescente, yo lo sentía así, ¿no?, pero en el sentido de que había una conexión pura de comprensión que nos permitió entender esos aspectos más internos, de ansiedades profundas, de cómo se manejaban. Y introdujo un concepto que yo lo recuerdo hoy aquí, que algunos ya lo sabéis, que era la diferencia entre la intolerancia a la necesidad y la intolerancia a la frustración. Esto, los que supervisamos con él durante años, ¿no?, surgía y surgía. Y es un concepto que yo al principio me costó mucho entenderlo, confieso, porque ya las palabras ya me parecía un lío. ¿Intolerancia a qué? Pero con el tiempo sí que entendí que la intolerancia a la necesidad serían estas situaciones donde no se ha podido precisamente sentir la necesidad del otro, donde el vínculo ha acabado siendo una experiencia amenazante, por lo que fuera, ¿no?, por la propia situación de la relación a veces, por las vivencias, porque ese encuentro, esa relación, no se ha podido experimentar de una forma segura, sino se ha experimentado como algo de lo que uno tiene que protegerse. Entonces, esa intolerancia a la necesidad es un repliegue, es un cerrarse, que en las adolescencias lo veíamos muchas veces en estos chicos que aparentemente no necesitan nada ni nadie, pero que uno los captas muy necesitados, pero en su relación, en su manera de funcionar, habría una falta, ¿no?, como de petición y de demanda de que esté el otro ahí. Parecería como que no, bueno, es esta huida, ¿no?, para no sentir la necesidad, porque probablemente es excesiva o es desborde, ¿no? La intolerancia a la frustración, en cambio, él nos la explicaba como que es desde, o sea, un adolescente que sí que, perdón, un niño que ha podido tener un vínculo con un cierto apego, es decir, ha podido experimentar la necesidad del otro y ha podido sentir la seguridad en algunas figuras, pero en la adolescencia frustrarse puede ser horrible, puede ser insoportable. Entonces, la espera, el no tener lo que quieres, el no ser visto de la manera que tú deseas y ya, puede desbordar y puede generar conductas muy complicadas muchas veces, pero en esa complicación aparente serían situaciones donde hay más recursos, hay más evolución, hay más desarrollo que en esta otra que hablábamos, que había como un colapso, algo que ha impedido, ¿no?, una cierta evolución de aspectos más primarios. Bueno, vamos ya, si os parece, al hospital de día. Sí, ¿no?, para compartir y para, no sé, las personas que estáis por casa, yo
No sé si seguís bien o no, algún gesto para saber si seguís bien. Sí, sí. Si es un poco rollo me hacéis así, también lo entenderé, ¿eh? Vale. Bueno, hospital de día con esta idea de pensar juntos qué facilita el vínculo con los adolescentes y cómo trabajamos la desvinculación y la separación. Dejadme que antes de entrar en las dos cuestiones, yo necesito poner en contexto nuestro hospital de día, porque creo que cada servicio tiene su historia, tiene su origen, tiene su trayectoria, tiene su particularidad y no es menor. No es menor. Creo que eso está en la base de lo que organiza muchos aspectos que a veces, cuando llevas tiempo, a veces ya ni los ves, ¿no? Los ven los alumnos que llegan, a veces te dicen, no, pues tal cosa y tal otra, porque a veces acabamos como de normalizar o de... Pero es verdad que es importante, yo creo, eso, conocer un poco cada dispositivo, cada servicio, de dónde viene, en qué contexto social estamos y cómo nos... ¿no? Entonces, nuestro hospital de día, y lo digo así porque lo siento así, por el afecto, ¿no? Que uno tiene también con los años y con los vínculos que construyes allí. Nuestro hospital de día tiene pues, unos 20 años, ¿no? Fue el primero que nace en Barcelona. Nace en una institución, la institución Pere Clavé, muchos igual ya la conocéis, tiene una base de orientación psicodinámica, ha crecido mucho en unos años, pero en su origen tenía un funcionamiento con una identidad en lo teórico, pero sobre todo yo diría comunitario. Me sale esta palabra, que yo soy muy de lo comunitario, en el sentido de con vínculos, con relaciones, con espacios de reflexión, con espacios, con una organización pensada para trabajar en esta línea, ¿no? De construir un pensamiento conjunto, de abordaje. Esta institución, yo creo que que de alguna manera ancló y dio un origen que permitió, ¿no? En el inicio, en el 2002, Asun Soriano, que está por aquí con nosotros, no los veis desde la casa, pero está aquí, está aquí con nosotros. Asun empezó en ese origen a escoger el equipo, a escoger el sitio, el espacio, a construir, ¿no? A construir un dispositivo que los que quizás hemos vivido la experiencia de empezar un equipo nuevo, sabemos que es un momento muy creativo, pero un momento de muchísima inseguridad, ¿no? De mucho miedo también, de mucha incerteza. Y yo creo que eso también, si las cosas van bien, cohesiona. ¿No? Si las cosas van bien, quiero decir que necesitas del otro para sentirte también, ¿no? Seguro, y si eso se cuida y en origen, ¿no? Eso se sostiene, yo creo que ahí hubo un buen origen para poder construir una base sobre la que crecer, ¿no? Sobre la que crecer. En el 2014 hay un relevo, pasa el relevo a Sonia Soriano, que es la coordinadora actual. Están aquí dándose la mano. Un relevo cuidado, que estas cosas son difíciles de hacer. Un relevo cuidado y un relevo que permite al equipo continuar avanzando. Porque yo creo que los equipos son organismos vivos, tienen su proceso necesario, tienen que también sufrir por el camino, tienen que hacerse cargo de los conflictos y eso es difícil a veces, pero eso lo necesitamos también, ¿no? Es como que el conflicto forma parte del estado natural de las cosas y si no los vemos, si no los... Entonces, los relevos, los cambios, el diferenciar los roles, porque al principio trabajábamos de una manera muy cohesionada, intentando articular muy bien todo lo que era la parte clínica y la parte social o educativa, porque son como dos ámbitos dentro de un hospital de día. Imaginaros en el hospital de día que funcionamos pues, de 6 horas aproximadamente con los chicos, en nuestro caso 30 plazas, que no quiere decir 30 diarias, pero el nivel de interacción, de dinámica, de cosas que pasan es altísimo. El equipo, la convivencia, la relación de equipo y la propia cohesión y cómo se abordan todas las tensiones que se generan diariamente por la propia patología, más por la propia relación y dinámica diaria, tiene una gran complejidad. Sostener eso de una manera saludable es un reto. Yo ahora que estoy trabajando solo un día, voy poquitas horas, pero que tengo la suerte de mantener un vínculo ahí también con los compañeros, porque estoy en una nueva función, veo tan claro cómo el equipo ha consolidado unos lazos terapéuticos que inciden en el propio equipo. Los profesionales
cuando pasan un momento difícil, también se sienten sostenidos en el equipo, ¿no? Y es algo porque no es porque sea espontáneo. Esto no nace de lo espontáneo, esto nace de la conciencia de lo importante del cuidado y de sostener de una manera cuidadosa y respetuosa estos procesos, ¿no? Yo creo que esto no es menor, porque esto los chicos, ahora voy a hablar un poco de cómo es este proceso de vinculación, pero yo creo que estas cuestiones que se captan del clima, de la relación, de la convivencia, están ahí en constante movimiento, ¿no? Entonces yo creo que cuando un equipo sufre es muy importante atender eso. Cuando un equipo está sufriendo, yo creo que somos especialistas de salud mental, de lo social, de lo educativo, pero a veces nos cuesta dedicar nuestro saber a cuidar y sostener las funciones. Las organizaciones no siempre están a favor ni cuidando estos aspectos, también lo sabemos. Y ahora, el momento de ahora es tremendo, no hace falta que lo digamos, ¿no? Pero bueno, es por desde el ánimo de las herramientas que tenemos, ponerlas en juego y en valor también para sostener nuestra función y nuestra relación institucional y de equipo, que en un dispositivo como hospital de día pues va a ser muy importante. No me voy a alargar en cuanto al hospital de día porque hay muchas cosas a decir de los roles, de la importancia de cada rol, de cada función, de lo que hace la maestra, la enfermera, los educadores, la terapeuta ocupacional, la trabajadora social, la administrativa, ¿no? El conjunto de roles y de funciones, los psiquiatras, los psicólogos, el equipo clínico, ¿no? Están ahí articulándose constantemente como personas humanas que somos para ver qué comprendemos y qué entendemos y cómo abordamos la complejidad. Una cosa más me da para decir una cosita más, porque quiero pasar pronto a hablar con vosotros, pero el hospital de día nuestro, insisto por lo nuestro por el afecto, no por otra cosa, no soy posesiva, pero es una cuestión de cariño. Ha tenido una evolución también en el modelo asistencial, que no la voy a explicar porque sería un poquito extenso, pero que para nosotros ha sido importante, porque la propia creatividad y sostener la patología yo creo que nos dio todo un bagaje donde querer enfatizar aspectos de prevención, de promoción de salud, de llegar antes, de flexibilizar, de adaptarnos, y fruto de esa inquietud nuestra nacieron proyectos que ampliaban el dispositivo de tratamiento intensivo con otras herramientas terapéuticas que han tenido una muy buena acogida. Algunas de ellas han sido acogidas a nivel de la administración, otras hicieron un recorrido, pero fue difícil quizás porque no había, ¿no?, el apoyo económico, pero sí que en su momento para nosotros era esa capacidad de construir y de crear herramientas desde la propia experiencia. Así nació la consulta Jovan, así nació el Sport Jova, que era un servicio también, y así fue como con el tiempo cambiamos el nombre al dispositivo, aprovechando un momento de reforma donde la casa, porque nuestro servicio tiene una disposición de casa, con patio, con cocina, entonces nos permitió la institución cambiar el nombre a Casa Jova de la Marina, que para nosotros ese nombre tiene una carga simbólica, porque la Marina es el barrio, es el barrio de la población, es donde estamos, ¿no?, comunitariamente. Casa Jova es porque la acogida y el espacio como casa para nosotros tiene un significado, y para los chicos también. Ellos lo captan, lo dicen. Bueno, no dicen, ellos hablan a veces esto como una familia, o hablan del centro, no hablan de casa. Pero yo creo que este significado de un lugar donde uno se siente acogido está en la calidez. Y bueno, y en todo caso fue todo un proceso que para nosotros significó evolucionar, o significa evolucionar, ¿no?, porque implicaba también a veces cambios que son difíciles dentro del sistema sanitario introducir. Entonces ahí nuestra apertura, por un lado gustó, pero por otro lado era, bueno, sí, pero no, hay tantas cosas que vuestra tarea es más esta, con lo cual el encaje no es tan fácil de lograr dentro de un sistema que tiene su propia orden, ¿no? Vale. Vamos al tema de cómo trabajamos el vínculo, la separación, para abrir ya rápido el debate entre roles, ¿vale? Yo diría que el vínculo, así es como lo veo y así es como lo he escuchado en los chicos a lo largo de los años, porque durante mucho tiempo estuve haciendo la acogida,
y también hacíamos grupos de acogida, ¿no? El vínculo se inicia desde que tocan al timbre de la casa yoga. La puerta, ¿cómo es la puerta? Ahora tenemos una puerta de cristal, antes era de hierro. Cómo al abrir, ¿qué hay? ¿Qué ven? ¿Qué olor? Ellos hablan de olores, de la iluminación, de si lo ven blanco y les parece que es un hospital, de si hay ruido o no hay ruido, o sea, todo lo sensorial. La administrativa, Pilar, que es la primera que recibe los chicos que están allí, ¿no? Las miradas. Hay tantas cosas que se ponen en juego en ese primer contacto, cuando los chicos llegan allá de 12 a 18 años, en situaciones de crisis, vienen traídos por la circunstancia y la fragilidad, no vienen con una voluntad de voy a hablar, voy a consultar, me pasa algo. Eso, si las cosas van bien, quizás se produzca con el tiempo alguna petición propia, pero la entrada es desde la angustia, la amenaza, las fantasías. Entonces, ese proceso donde hay aspectos del espacio, de la sensibilidad, de captar, del cuidado, de las esperas, de si entrar en la acogida acompañado es mejor o solo, adaptarlo al caso, los tiempos de espera, tantas cosas que van a estar siendo factores que van a condicionar que los chicos vayan a empezar a desplegar su manera de establecer la relación con el dispositivo. Nosotros intentamos atenderles bien, es una cuestión de buen trato y de relación, pero también captar, y ahí hay aspectos de formación clínica de todo el equipo, captar las ansiedades de base. ¿Qué está angustiando? ¿Dónde aparece mayor tensión? ¿Qué les tranquiliza? ¿Dónde fijan ¿no? su mirada? ¿De qué nos hablan? Porque en esa adaptación a ellos o a ellas vamos a tratar de empezar a trabajar ese proceso de vinculación. Desde construir algo donde ellos sientan que ese entorno no es tan amenazante. Eso es un proceso, como imagináis, ya lo sabemos, va a tardar su tiempo, pero bueno, sabemos que muchas veces ellos esto lo captan también y no tardan tanto en poder empezar a expresar algunos pedidos y aspectos que se ponen en juego. También sabemos que hay adolescentes que para ellos la vinculación es tan difícil que a veces no llegan, o no es el momento, o no es posible esta herramienta, por tanto, sabemos que es para aquellos chicos que encontramos esta vía y capacidad de trabajar desde la vinculación. La vinculación va a ser también en esta observación que decíamos más clínica de las ansiedades, vamos a trabajar la adaptación y la propuesta en todo un conjunto de actividades enorme, ¿no? Porque hay actividades que tienen que ver con lo creativo, con lo corporal, con lo físico, con una mirada introspectiva, hablar de uno, hablar de lo que le pasa, con la relación, con el juego, ¿no? con estar dentro, estar fuera, salir. Hay una oferta amplia que nos va a permitir ir comprendiendo, observando cada adolescente, dónde despliega aspectos que le permiten sentir cierta seguridad y dónde aparece la angustia, la amenaza y el bloqueo. Porque desde ahí vamos a ir trabajando con ellos en clave de proceso. La familia, como sabéis, pues súper fundamental, ¿no? Súper importante. Hay algunos chicos que, yo diría desde mi experiencia, no sé cómo lo veis, pero que a veces para que ellos puedan confiar, a veces hay el paso previo que es que la familia confíe. Primero tienes como que también ganar esa posibilidad de un dispositivo que no es amenazante para la familia, para que luego facilite un posible abordaje de la problemática del chico o de la chica. Por tanto, va a ser muy importante también cómo trabajemos y vinculemos y atendamos a las familias. Aspectos más de vinculación que yo tenía aquí como ideas, pero que seguro que en el diálogo conjunto que vamos a ir teniendo, últimamente escuchaba en el equipo y Sonia, ¿no? Es una cosa que hablas de una manera, ¿no? Importante últimamente, el efecto de la convivencia en el hospital, ¿no? Quizás luego puedas también estas observaciones que hacéis, porque hay toda la parte que decimos, ¿no? De los espacios reglados de visita, de aula, de un taller, de un espacio para comer, pero luego hay todo aquello que se teje en la convivencia y que es de clima y nos ven cómo comemos y estamos, ¿no? Nos ven cómo atendemos una crisis, cuando un chico se siente amenazado, angustiado, desbordado y pueda gritar, pueda golpear,
¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos atendiéndole a él y qué hacemos con el resto de compañeros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué pasa en este momento? Y sobre todo, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de una crisis? ¿Hay efectos? ¿Eso rompe algo? ¿Se puede continuar? ¿Se ha podido explicar algo que ellos tenga algún sentido para ellos de ese momento que ha sido como angustiante, desbordante? Entonces, el cuidado de todos esos emergentes es trabajo de equipo, absolutamente de equipo, ¿no? Y un equipo que puede articularse bien y que coge experiencia porque hay recorrido amplio, se complementa también y eso también bueno, es importante. Eso no quiere decir que luego no haya ahí todo un post para los profesionales también de mucho coste, que requiere también acompañar, ¿no? Y ahí es donde hay, yo creo que la necesidad de espacios de elaboración de la tensión y de lo que se genera, y no es, yo diría que es una herramienta necesaria. A veces creo que esto se pierde el valor de lo que significa. Yo creo que es parte de las herramientas que necesitamos para volver al día siguiente y sostener una actitud terapéutica y poder a veces, pues eso, enfadarnos, disculparnos, sentir tensión, pero que eso luego se pueda rehacer sin que quede daño interno, sin que quede una defensa, sin que quede algo que acabe dificultando el proceso. Bueno, yo pienso que estos aspectos van ayudando a que se construya esos espacios de seguridad donde cada adolescente con el conjunto de profesionales y con el conjunto de otros chicos que acuden van a poder vertebrar de una manera auténtica y desde ahí ver qué posibles procesos se pueden hacer. Nuestro hospital de día, yo creo que la mayoría, quizás, no sé, un poco los que trabajáis en este dispositivo, tenemos procesos de una media de 1 año, a veces son el doble de tiempo en algunos casos, a veces son menos, va a depender de la clínica, de la evolución, pero los procesos de cambio en un hospital de día, por supuesto, son costosos de lograr para ellos, ¿no? Pero sí que es un dispositivo donde podemos observarlos a veces, ¿no? que hay evolución. Y eso es muy gratificante también para los profesionales, para las familias, ¿no? Ver cambio, esa apuesta de que en estas situaciones a veces tan aparatosas, pero que puede haber evoluciones altamente, bueno, una recompensa enorme, ¿no? Para nuestra tarea. La desvinculación, y para ir acabando con lo que yo quería más así comunicaros, yo creo que también, tal y como la veo ahora, que yo estoy lo cambiando a lo largo de los años, porque antes hablábamos en equipo como que la desvinculación, o sea, por desvinculación hablábamos de alta, del trabajar el alta y trabajar el proceso de volver al cole, tener un proyecto, tener grupo, que la situación en casa mejore. O sea, hablábamos de trabajar con una perspectiva de alta y de comunidad. Yo ahora lo veo un poco incluso diferente, porque creo que ese proceso de desvinculación se produce cuando llega un viernes y tienen que marchar, cuando llegan las vacaciones, ¿no? Y viene un periodo de separación, cuando los frustras en algo que ellos quieren hacer y no pueden, hay un motivo, no porque ¿no? Hay una argumentación, es decir, ese proceso de separarse y de poner límite que puede estructurar y que puede organizar unas condiciones de un yo entendido, ¿no? Como este diálogo interno que podemos tener entre los deseos, entre las realidades y entre, bueno, pues un poco también a veces los ideales, ¿no? Lo que uno quiere, lo que uno se siente arrastrado, pero también lo real de la vida. Entonces, este yo que va uno construyendo internamente, yo creo que va a estar reforzado, acompañado, reorganizado a partir de experiencias también de ausencia, de frustración, de soportar ellos y nosotros, momentos de descarga. Y eso va a ser una función terapéutica clave, que va a favorecer a mi modo de entender, y eso me gustaría estudiarlo si encuentro la manera, pero que eso va a favorecer también el vínculo de apego y de seguridad. Por eso unía una cosa con la otra. Del alta podemos hablar más, pero vamos a hablar más cosas, yo creo que entre todos, cómo se trabaja, cómo veis también los profesionales, bueno, lo que significa un alta de un dispositivo como hospital de día, pero aquellos que trabajáis, y creo que había alguno inscrito que trabajan en centros educativos, me imagino que también una separación de un chico que ha vivido en un recurso residencial durante años debe ser también muy complejo de trabajar y de abordar. Entonces, nada, pues yo os invito a que podamos dialogar entre todos y todas y podamos
pensar juntos y esto que os he explicado nos da un poco para conversar. Bueno, muchas gracias, Berna. Y bueno, dejamos el turno de palabra para que podáis participar, tanto aquí como desde casa. Perdón. Claro. Sí, ¿No? vamos a dar los turnos, pero primero teníamos que asegurar si nos vamos a oír bien todos, o sea que os pediré, los que estáis en casa, por favor, que me digáis si escucháis a los que estamos aquí, si nos oís bien. Y a la inversa, esperamos escucharos desde casa a los que estamos aquí, o sea que haremos... Isabel, cuando quieras, sí, pero que me hacéis así, por favor, para saber si la escucháis a la compañera, ¿de acuerdo? Sí, yo, bueno, no sé en Santa la clave si tenéis tiempo de estancia en el hospital de día, ¿no? Pero con todo este tema del vínculo, a mí me surge la idea de, en el hospital de día en el que yo trabajo, desde el momento en el que los chavales llegan, ¿no?, aterrizan en el hospital, tenemos como una presión asistencial de no más de 4 meses. Entonces, es cierto que esto no ocurre en el 100% de los casos, y que los chavales a los 4 meses se les da el alta. Pero yo pienso, ¿no?, ¿cómo se construye el vínculo con un chaval si esa persona que tienes delante tiene hecha mierda, como el rápido, y tú desde el primer momento le estás diciendo que no más de 4 meses? Ostras, ¿no? Yo pienso, bueno, y este chaval que está delante tuya no pensará, bueno, pues 4 meses me voy a poner contigo, ¿no? O sea, ¿cómo se construye un vínculo teniendo en cuenta que la presión de la administración es una y que, bueno, después tú puedes trampear como se pueda, ¿no? Pero que es verdad que tienes esa presión, ¿no? No se escucha. No se escucha. ¿Y con el micrófono? Vamos a intentar repetir a ver si lo podéis escuchar, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy rápidamente. ¿Ahora sí? Mira, si no te vienes aquí, aquí sí se escucha. No, es que ya he acabado, solo eso, ¿no? Pero resumirlo, si no resumes tú la pregunta. Cuando tienes la presión de la administración por una parte, seguramente el 100% de los clínicos quieren dar la mejor asistencia y el mejor trabajo que saben con esos chavales que vienen rematadamente mal. Sí. Y eso, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Si desde el primer momento, bueno, no más de 4 meses, ¿no? Yo lo escucho y pienso, bueno, es como no te vengas mucho arriba y ese chaval está en la cresta de la ola. Es como, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se crea vínculo con esta situación? Bueno, podemos resumir la pregunta de la compañera, ¿no?, que no se ha escuchado. Y bueno, a ver si la puedo resumir, ¿no?, que su inquietud es sobre un espacio tan determinado de 4 meses en un hospital de día con niños, con adolescentes que vienen con muchas dificultades, si de antemano este límite tan corto, ¿no?, que promueve o casi insiste la administración, qué podemos ayudar y cómo podemos ayudar, ¿no?, para que este adolescente se vincule, viendo todo este pensamiento del vínculo, para ayudar a reparar algunas cosas básicas de este apego que no ha sido muy, muy seguro, más bien inseguro, ¿no? No sé si resumo un poquito tu pregunta. Sí. La cuestión del tiempo es obvio que es fundamental, ¿no? Porque el tiempo deberían ser los tiempos que necesiten ellos. Pero sabemos que esto no va así, lo sabemos. De entrada, lo que decías, es verdad que sobre todo el peso que recae sobre el equipo, que sabe que puede disponer solo de este tiempo, yo creo que eso ya es un factor que de alguna manera va a repercutir también en la oferta terapéutica, yo diría, porque tienes que adaptarla. Porque si realmente es excepcional, en algunos casos puedas disponer de más tiempo, pero si lo genérico, la norma, el promedio, estamos hablando de un periodo así de 4 meses, el abordaje, cómo se trabaja, yo creo que debería
partirse de esa adaptación y eso puede ser una renuncia y una angustia muy importante para el profesional. ¿Cómo lo viven los chicos? Pues está claro que si queremos trabajar en clave de proceso no van a poder confiar. Si han logrado ese vínculo seguro yo no diría, si han logrado sentir cierta confianza, ¿no? Una posibilidad de algún anclaje, y es verdad que 4 meses no da para una evolución y para una patología, ¿no? En situaciones de crisis como las que se tienen en un hospital de día. Pero también pienso que los adolescentes a veces cuando llegan, el tiempo también les agobia un montón. Y cuando ellos les dice un compañero que lleva 6 meses, le puede parecer que esto qué es, 6 meses aquí, ¿qué dices? Bueno, ya, ¿no? El factor tiempo es tan subjetivo que es verdad que habrá que ver en cada caso cómo ellos lo interpretan y cómo lo entienden y a lo mejor evitar mediar nuestra preocupación colocándola ahí, porque a lo mejor ellos en 4 meses, quizás algunos, pueden hacer un proceso. Algunos. Pero es verdad que en patología grave y en situaciones que requieren un acompañamiento a lo largo del tiempo, sabemos que ahí lo que estamos haciendo es atender un momento de crisis. Y esto no se puede presionar para decir que la realidad es la que es y no podemos hacer milagros, ¿no? Se necesita un tiempo, se necesita más tiempo y que es necesario por el bien del adolescente, pero por el bien comunitario, como decías tú antes. No hay unas maneras de que podamos hacer algo para que las administraciones entiendan y 4 meses en muchísimos casos no es suficiente, no es... Bueno, yo creo que se termina trampeando, pero yo pienso, bueno, trampeamos, pero que no tendríamos que trampear. O sea, es que, no sé, no, esto es como, si te muere tu madre y a los 4 meses vas al CESMA, te derivan con un psiquiatra para que te den un antidepresivo. Bueno, ya es que a lo mejor yo necesito más de 4 meses para superar el duelo de mi madre, ¿no? No sé cómo decir. Sí. Entonces, es como si al final se termina trampeando, pero... Isabel, en casa no hay, los que están en casa no te pueden escuchar. Sí. Puedes probar ese. No la escucháis, ¿verdad? Desde casa. Y ahora no se te escucha. Y se puede Bueno, grabar. de la circunstancia que elaborar incluso un duelo, ¿no? Y necesita tiempo incluso para el duelo. ¿Y si hablas ahí? Ahí sí, este funciona seguro, porque es donde habláis ya. Vale, creo que se me oye un poco mejor, ¿no? No, pues debería, ¿eh? No parece. No. ¿Se oye? No. Pues debería, porque es el micro de ellas. Sí, hay alguien que lo ha dicho. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo porque si no, no lo vamos a poder comunicar. Para poder los de casa escuchar requiere estar delante del ordenador. Entiendo que el micro es el del ordenador, ¿no? Es aquel. Vale, entonces los que queráis hablar, por favor, os acercáis, ¿vale? Y así vamos. ¿Sí? ¿Sabe mal? Pero el formato híbrido es difícil. Sí, en otro sitio y cualquiera. Porque esta reflexión tuya sobre el duelo, que es algún proceso tan natural, encallado en una situación problemática adolescente con más problemas que el duelo en sí de la pérdida de un familiar, tiene unas consecuencias tremendas para elaborar eso, ¿no? Si ya nos cuesta a los que estamos en un proceso no tan difícil, ¿no? Vital, que morir la pérdida de un padre o de una madre o de alguien significativo. Me parece que te referías a esto, ¿no? Al proceso de duelo en situaciones ya complejas de una personalidad frágil por la crisis adolescente un poquito agudizada o muy agudizada, ¿no? Si además añade patología más grave, pues todo esto es muy complejo en 4 o 6 meses, ¿no? Y yo creo que lo dejamos no sé, creo que nos pasa a todos los que trabajamos en salud mental. Yo lo veo, por ejemplo, que tenía un año para trabajar en terapias breves, en patologías mucho menos graves en general, y un año me parecía súper escaso, incluso para un duelo sin mayor gravedad en la personalidad. Y es muy difícil un duelo elaborarlo un año, una vez por semana, una terapia una vez por semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso ya es una cuestión de la sociedad, ¿no? De la comunidad, de las instituciones, ¿no? Sí, por favor. Sí.
Vamos a hacer el juego de las sillas. Sí. A ver si ahora nos escucháis mejor, ¿vale? Vale, pues Sí, retomando, bueno, yo acompaño a Berna en su tesis doctoral, entonces estoy como bastante imbuida del proceso de pensamiento. Y lo que traía Berna de la regulación del encuadre ofrecida por el hospital de día, que genera continuidad, disponibilidad afectiva, regulación emocional y finalmente pensamiento reflexivo. Me parece que las dos primeras son más fáciles de poder producir en los inicios, ¿no? Y quizá habría que pensarlo como una espiral constructiva del encuadre para generar internamente, en principio, algo de la continuidad, que para el adolescente es muy importante, para su propio continente interno. La disponibilidad afectiva es fundamental, porque vienen de situaciones, ya sea o de intrusión, o de abandono, o de ambas mezcladas, como son las problemáticas actuales. Y finalmente lo que queda, los dos ejes posteriores son los más complejos, que es la regulación emocional interna, que eso sí ya requiere de un trabajo más sofisticado, y el diálogo reflexivo, que es un punto de llegada que a veces no se llega, por más que no trabaje muchos años. Pero bueno, al menos hay lo anterior al diálogo reflexivo, que es puesta en sentido, despliegue de la proyección, de la fantasía, organización del pensamiento, hasta poder llegar a un nivel reflexivo. Me parece que es interesante tomarlo como desarrollo, como proceso, lo que trae Berna, apoyada en la teoría del apego, pero también para pensar tiempos de intervención y organización del encuadre para la producción interna, ¿no? La producción psíquica interna del adolescente. De hecho, estas 4 funciones son parte de lo que Ansié, trabajando en Yo Piel, pone en las funciones de la piel, ¿no? Para generar continente. Y estas 2 primeras, de continuidad y disponibilidad afectiva, son fundamentales. Por eso me parece que ahí uno puede, en función del encuadre y de los tiempos que tiene, adaptar, ¿no? los recursos para ver hacia dónde se dirige en cuanto a la estructuración interna que requieren las problemáticas adolescentes. no sé si hay alguna palabra de los que... ¿Sí? Pues, María José. No, Sí. Lía, perdona, Lía. sí. Voy a pedir que sea Noemí quien dé, porque yo, Noemí, das tú las palabras. Lía, por favor. Vale, sí, muchas gracias. Me hacía pensar el comentario que ha hecho la compañera, no sé si has dicho Isabel, no le he visto la cara, no sé quién es, Sí, pero me hacía pensar, yo también he trabajado en un hospital de día durante años, y me hacía pensar en lo que ha dicho Berna, que es muy básico, pero que creo que es fundamental, que es la cohesión del equipo. Y cómo puede estar cohesionado y trabajar bien un equipo que está bajo la presión de sentir que tiene que hacer unos tiempos que considera que no son adecuados. Si no, cambia la función y hace que esos tiempos sean adecuados para algo que tenga sentido para ese equipo, ¿no? Pensaba que es difícil, creo que el hospital de día es un recurso maravilloso con unas posibilidades de intervención que no tienen otros equipos, justamente por el hecho de que es mucha gente trabajando, ¿no? En comunidad, muchas horas, bueno, todos los factores que has ido comentando, Berna. Y pienso que no sé si se tiene tan en cuenta lo poco terapéutico que puede ser si el equipo no está cohesionado y si el equipo no está cuidado y no está bien. Y los tiempos creo que también son importantes en este aspecto, ¿no? Que uno sienta que lo que hace tiene sentido. Gracias, Lía. Me parece que había otra palabra más, ¿no? Creo. ¿No?
Ya ves que os queremos animar a que alguien más diga algo desde casa. Si me dejas en la pantalla nadie se va a animar. Espera, voy. ¿Así? Hay alguien que en el chat sí que hace un comentario. No sé si se animaría a... Bueno, pues si no aquí, si queréis, por seguir entre todos pensando. Esto del juego de las sillas corta un poco que... Es de A ver si puedo. Bueno, hola, yo soy Denise. Nada, yo aprovechando que tenemos aquí a Safera Clavé, me gustaría un poco que puedan explicarnos, ¿no? Desde la práctica, cómo hacen, ¿no? Cómo funciona desde que llega el paciente, quién lo ve, cómo lo reciben, quién, ¿no? Quién habla con él y cómo se hace, cómo se empieza el proceso de... Sí, más de cómo se trabaja a nivel de equipo. Lo puedo explicar yo, pero está la coordinadora, y no sé si Sonia lo pueda explicar. Venga, gracias. A ver, yo creo que es importante esto que dices, quién lo ve primero, ¿no? Y quien lo ve primero es la administrativa. Fundamental, Pilar, que creo que está por aquí, pero no solo para el chico, sino también para la familia, porque Pilar hace la llamada a la familia y es esa primera voz la que ya, de alguna manera, creo que vincula. La de la manera, la disponibilidad, la adaptabilidad, ¿no? a los trabajos actuales, que tampoco es fácil para las familias, ¿no? Entonces, hay toda una primera parte que es telefónica y luego está la presencia, ¿no? El día en el que ya aparece el adolescente con su familia. Fundamental el recibimiento. Es verdad que sobre todo los adolescentes se fijan mucho en quién ven, también de iguales, ¿no? El primero es Pilar, pero luego están todos los iguales, bueno, pues la pinta que hacen, si hay mucho ruido o poco, ¿no? También los adultos que aparecen por allí, por escena, ¿no? En nuestro caso, como es una casita, como explicaba Berna, hay 2 plantas y entonces las visitas se hacen arriba, entonces tienen que subir por toda una escalera, pero claro, van mirando mientras tanto, ¿no? Lo que se ve, un poco de la cocina, ¿no? También los que están miran, ¿no? A ver quién llega. Claro, es todo un momentazo muy importante, ¿no? Muy importante. Y luego, actualmente estoy haciendo yo las acogidas y si se dejan, pues el adolescente entra primero, si ya, ¿no? Pues ahí, ¿no? O uno ya capta o ya te piden que no, pues no pasa nada, ¿no? Y realmente ahí ves, ¿no? Y ahí ya puedes captar un poco en qué momento está tanto o la familia o el chico o la chica, ¿no? Y bueno, la idea es que verla también, ¿no? Hacia la acogida es poder explicar el servicio, no hay una exigencia, es todo lo contrario, ¿no? Es poder hacer una cosa de conocer, ¿no? Que, no sé. Yo creo que estas cosas, síntomas sutiles que pasan, es que el concepto acogida se mantiene en algunos dispositivos, en otros se habla de primera. Y no es un cambio menor en mi modo de verlo, porque efectivamente en uno estás haciendo un recibimiento casi, donde atiendes mucho esa llegada, explicas cosas del servicio, sinceramente lo que va a pasar, si quieren ver algo les enseñas, o sea, hay una acogida. Yo trabajaba en un CESMA cuando la primera visita la hacía o la enfermera o el trabajador social y se llamaba acogida. Se dejó de hacer porque la administración no consideraba que era un acto clínico, entonces para poder pagarlo tenía que ser una primera visita clínica. Entonces los servicios pues, dejaron de hacer acogidas y lo nombraron primera visita y le hacía el psiquiatra o psicólogo, o sea, bajo temas económicos. En el hospital de día se mantiene el concepto más allá, yo creo, del profesional, ¿no? Que en realidad es ese recibimiento y ese captar la manera en cómo llegan, ¿no?
A partir de ahí, bueno, ahí la acogida luego se inicia lo que sería su primer encuentro con el referente clínico, el terapeuta, porque eso se ha hablado previamente, quién va a ser, entonces se le presenta al terapeuta. A veces el mismo día, cuando viene muy por los pelos, que dices, uy, que no quiere venir, el mismo día pide un momento que voy a presentar para facilitar que vuelvan, ¿no? Y se trabaja con dos figuras que van a ser los referentes en el proceso, que es el responsable de la parte clínica, psicólogo psiquiatra, y el responsable psicóloga, pues son dos mujeres y tenemos dos hombres psiquiatras en el equipo, y un referente educativo. Entonces va a haber ese tándem que nosotros siempre hemos nombrado para acompañar todo lo que es el abordaje más del abordaje terapéutico y la parte más relacional. El proceso, los tiempos van a depender de la lista de espera, pero se intenta adaptar al caso también, en la medida que se puede. Siempre que se puede. Y yo, como hablamos de vínculo, no puedo dejar de decir que quien trabaja mucho el vínculo desde el primer momento es el educador o educadora. Es básico. Yo creo que de diferentes maneras, también como sea el educador o la educadora, ¿no? Pero hay talleres que nosotros decimos que son de vinculación, pero que en realidad es ponerte al lado a hacer lo que sea, ¿no? Pero que son los verdaderos artistas del arte de vincular. O sea, para mí, sin ellos lo tendríamos muy difícil nosotros. Lo tenemos difícil porque, claro, sube y habla, ¿no?, de lo que te pasa. Ya es un reto y una exigencia, ¿no? Entonces, para mí, quien realmente, ¿no?, trabaja desde el primer minuto el vínculo son todos los educadores. Absolutamente, ¿no? Con una capacidad, ¿no? También, cuando has nombrado a Feducci, me acordaba también que él decía que para que un chico pueda beneficiarse del hospital de día tiene que tener, o sea, no todo tiene que estar dañado, ¿no? Afortunadamente. Y entonces, normalmente el educador es quien enseguida o al cabo de un tiempo reconoce unas capacidades y unas habilidades. Y entonces por ahí es donde ya tenemos algo, ¿no? Ya tenemos algo ganado. En el vínculo, en la confianza, ¿no?, que es fundamental para iniciar un proceso, sea corto o largo. Porque es verdad que cuando, bueno, creo que Berna lo decía, porque en la acogida cuando a veces te preguntan, bueno, ¿en cuánto tiempo? Y tú decías un año, un año, entonces ya se quería ir el adolescente como diciendo, ¿un año aquí? Se sentía como encerrado, ¿no? Entonces ahora poco a poco vamos diciendo, bueno, entre 9 meses, ¿no?, intentas para no generar ese agobio inicial, porque realmente una propuesta terapéutica de un año es proponerles que se van a quedar allí encerrados, ¿no? Sí, yo creo que esa es la Sí, necesidad de cada Sí. Yo creo que realmente, sí. realmente. Claro, realmente. lo subjetivo en el tiempo de la adolescencia es potente. Y luego también, claro, yo os decía esto de que se intenta que haya dos referentes, pero justo hay adolescentes que lo que les cuesta es establecer una relación con los referentes y buscan, porque lo que cuesta es el vínculo, ¿no? Tenemos chicos donde, o por exceso o por defecto, las dificultades de vinculación son muy importantes. Entonces puede ser que desplieguen una relación a lo mejor con la enfermera, en el aula, donde hay algún aspecto de capacidad que ellos puedan afianzar. Y a lo mejor pues, no quieren ver o hablar, ¿no?, pues, con el que es su referente, pero es que forma parte de las dificultades y de estos funcionamientos donde ya ha habido, ¿no?, un repliegue que uno se defiende de esta sensación de riesgo de vinculación. Una cuestión también interna, ¿eh? Creo que había una pregunta, ¿verdad? Que, bueno, decían, Sí, hay una pregunta. si acuden todos los días o algo así en el chat. Sí. ¿No? ¿Qué preguntaba Si Ana? acuden todos los días. ¿No? Si acuden todos los días. Pues Ana, depende. Depende de cuál sea la dificultad que les trae y lo que en ese momento se decida. Sobre todo tiene o viene muy decidido la indicación por si pueden acudir o no al instituto, a la cuestión más formativa, pero es algo muy, muy abierto y que se va adaptando. O sea, hay quien empieza a venir 2 días y luego viene 3 o 4, y hay quien empieza todos los días y luego es al revés. O sea, afortunadamente
hay mucha flexibilidad. El servicio te permite flexibilidad en este sentido, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No es una cosa, o sea, se marca de inicio como para ir viendo cómo se va resolviendo, ¿no? Nos quedan 5 minutitos, que no es mucho. ¿Hay alguna palabra aquí, Asun, que querías? Gracias, Sonia. ¿Ahora nos escucháis mejor desde casa? ¿Algo mejor? ¿Sí? Gracias. Hola, yo quería rescatar el tema de la convivencia, ¿no? Porque el vínculo es importante, pero ¿qué calidad de vínculo? Es que si no, vaya, si es un vínculo chungo no sirve. Entonces, entonces yo pensaba, no sé si os acordáis, en los primeros trabajos que hacíamos del hospital de día, que hablábamos de unos psicoanalistas viejitos, bueno, desde el principio, en 1900, no sé si ahora lo diré bien, 46 o 49, Alexander y French, cuando empezaron a hablar de la experiencia emocional. Ellos hablaban correctiva, nosotros lo quitamos, lo de correctiva que no nos gustaba, y pusimos reparadora, ¿no? Entonces, estábamos haciendo una experiencia emocional todos, los educadores, todos, y a través de la convivencia. Entonces, eso es lo que ayudaba a que el vínculo tuviera un sentido y que pudiera irse elaborando, ¿no? Eso, y además yo también quería nombrar a Winnicott sí hablaba mucho del ambiente hogareño, cómo los adolescentes necesitan para crear un ambiente hogareño. Parece una cosa muy simple y no es nada simple. Y otra cosa, ya acabo de decir, es que mi experiencia es que cuando estábamos en una supervisión y estábamos todos sacando chispas por la cabeza, con mucho sufrimiento del equipo, y todo ese sufrimiento puesto encima de la mesa, luego el chaval mejoraba. O sea, había como una apuesta yo creo que en nuestra emocionalidad y en nuestra capacidad de compartir, que permitía, en algunos casos, tirar adelante cuando estábamos ya pensando esto es así como muy feo. Ya está, no me enrollo más. Os echamos de menos los que estáis en casa, que no podemos hacer ni fotos con vosotros. Nos queda poco tiempo, no sé si alguien se animaría. Aquí sí, venga. Bueno, es que va un poco en la línea de lo que estaba planteando Asun en otros términos. Yo llevo solo un año en hospital de día, vengo de la ambulatoria, he estado 10 años en CESMI, y uno de los pequeños descubrimientos que estoy haciendo en este año es el efecto del deseo en estos chicos. Es decir, cómo captan mucho deseo sobre sus vidas, chicos y chicas que a veces han tenido cierta precariedad, digamos, en las figuras primordiales, ¿no? Y cómo el efecto de este deseo puesto por tantas figuras, ¿no? Un terapeuta, un educador, un trabajador social, una enfermera, ya de por sí tiene efectos en ellos de vinculación y de querer algo más, o sea, de generar algo del deseo en ellos también, ¿no? Cuando vienen bastante caídos, y cómo eso ya genera un efecto en ellos, tanto de vinculación como de generar algo de deseo en ellos. Es muy importante lo que señalas, ¿no? Que yo creo que hay esta pulsión de vida, ¿no? que ponemos, y de sufrimiento, como decía Asun, porque hay una implicación, ¿no? Y hay un aprecio. Ellos a veces lo dicen, ¿no? Esto de tú estás aquí, pero es tu trabajo, como que no te importo, ¿no? Pero ves que en el fondo sí que captan que nos importa y que es auténtico, que hay una preocupación y hay un deseo, ¿no? De ayudarles y de comprender mejor y de que esto... Bueno, que ellos no. Hay una cosa que yo no he explicado porque pensaba que si alguno de los educadores en el hospital de día, el proceso de alta tiene también como todo un ritual. Hay unos pasos que se dan. No sé si hay alguno de los compañeros por aquí que lo quiera explicar, ¿no? Pero como estamos sobre el tiempo, queda un minuto, quizás solo decir así muy breve que hay una libreta que se llama Nuevos Retos, que la bautizaron ellos con este nombre, y ellos cuando marchan escriben. No os podéis imaginar las cosas, bueno, a veces son dibujos, a veces son cosas, es una frase, pero nos dicen mucho, es sorprendente, nos llegan en esos escritos cosas muy, muy genuinas de ellos, que yo creo que ahí hablan del vínculo.
y es espontáneo porque no es una cosa que se les invita a hacer, no tienen una obligación, ¿no? Y además leen los compañeros, porque a veces igual hay compañeros que ya han marchado, entonces pueden mirar, ¿no? Las altas anteriores. Bueno. Merced, nos comentas, ¿no? Yo no veo bien ¿Vosotros podéis ver el chat? Gracias, Merced. Que no sabía si era una pregunta o... Gracias. Bueno, bien, estamos sobre la hora. Un placer haber podido tener este rato con vosotros y, bueno, espero que no haya sido... Bueno, no sé, que haya sido sugerente en algo. Y hasta la próxima. Gracias. Bueno, de nuevo, gracias a Berna por esta ponencia tan reflexiva y tan viva, ¿no? Que a veces nos perdemos un poco en la teoría, que está bien, pero también hacerla un poco vivencial, ¿no? Y que sobre todo en el tema de los adolescentes es muy importante tener este contacto cercano en esta acogida y esta convivencia, ¿no? Que vosotros expresáis también. Creo que puede ser muy interesante para todos, incluso para los que no trabajamos en hospital de día, que trabajamos con adolescentes o con adultos en situaciones menos críticas en principio, ¿no? Pero que esto también está presente de alguna manera, ¿no? Por tanto, muchas gracias a Berna y a todos vosotros y a los de casa por asistir y por compartir con nosotros esta propuesta. Buenas noches. Buenas noches.